Entonces, no, iniciamos, los escucho. ¿Qué les pareció el documental? ¿Qué pasó? ¿Por qué Profe, hola. silencioso? Dale, Diana, por favor, te escucho, dale, Diana. Profe, no, pues muy chévere y pues interesante porque digamos que a nivel de otros países se ve como como ciudades donde realmente están como aportando su granito de arena para contribuir al medio ambiente. En este caso, pues veía sino que la verdad no entendía lo del césped, o sea, que en vez de instalar el césped, lo que hacían era instalar, eh, perdón, ay, ¿cómo se dice? Instalar, no, sembrar matas, pero naturales, sino que no entendí esa parte del césped, o sea, el césped que tiene que ver como en ese tema, profe, ahí me perdí un poquito. Dale, Diana, no te preocupes. Ahorita, si quieres, damos la intervención de todos y todas y al final recojo y aclaro un poco las dudas al respecto. Pero no te preocupes que es... Bueno, profe, dale, gracias. dale. ¿Alguien más? Profe, por acá, por acá. Dale, Julián. Dale, Julián. Profe, pues sí, bien, realmente como dice la compañera, pues como hay personas que aportan un granito de arena, pero como hay otras que realmente no les importa mucho, quizás cómo se despilfarra el agua porque la tenemos, ¿cierto? Yo creo que en el momento en que nos concienticemos de que se está acotando, de que se está acabando, ese día vamos a ser de alguna manera más cuidadosos y pensando más en los que vienen, ¿cierto? Quizás nosotros vamos a alcanzar el agua, pero quizás los que vienen son los que van a sufrir, nuestros hijos, nietos. Como dice la compañera, el tema del césped es porque el césped requiere mucho riego para poderse mantener y como es, creo que Las Vegas es una ciudad que sufre de muchas temperaturas, entonces requiere de mucho riego y por ende pues se despilfarra mucho el líquido, ¿cierto? Entonces por esta señora lo que hacía era plantar matas que vienen de oasis, de tierras áridas, que no requieren realmente tanto flujo de agua pues para su estructura, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que como reflexión es eso, cuidar el medio ambiente, seguir trabajando desde nuestras casas en ese granito de arena que muchas veces uno no es consciente del despilfarro y culturizar a nuestros hijos y nietos, pues, para que sigan cuidando este gran recurso como lo es el agua. Muchísimas gracias. Yo, Alejandro, yo, te escucho. dale, pues yo quería, digamos, remarcar la importancia que es ahorita la responsabilidad social empresarial y ambiental en estos tiempos. Había algo, digamos, en el video que hablaban que en los años 70, 80, cuando estaban apareciendo las manifestaciones, luchaban por los derechos ambientales, ¿no? Muchos de ellos pues fueron llamados hippies, entre otros. Pero lo que pasa es que digamos que todos los cambios en la sociedad son generacionales. Entonces recién estamos comenzando a ver los cambios que en esos tiempos se estaban solicitando, se estaban pidiendo. De ahí la importancia de que no solamente digamos eso, sino que ahorita digamos que las empresas han notado de que es tendencia o por así decirlo es moda todo lo que es en tema ambiental. Hay un nicho de mercado justamente especificado para las personas que defienden los derechos ambientales y también pues el tema social. Un ejemplo muy remarcado es que hay muchos, no sé, por así decirlo, jóvenes que no piden la pajilla o el pitillo como lo llaman, o ya no dan bolsas en los supermercados, sino que dan cajas, y pues que las empresas han notado de que pues los usuarios son los que están pidiendo esos cambios y ellos se están adaptando también. De ahí pues nace, digamos, la importancia de estar a la vanguardia con el tema de responsabilidad social empresarial para poder también atenderlos y también de que esto genera algunos beneficios tributarios. Algo muy puntual también que se habla, digamos, como en la tercera revolución industrial, era el tema de las energías renovables, que fue, digamos, una de las pautas que se hablaba de la tercera revolución industrial y que también pues el tema ambiental fue muy protagónico para esto. Quería colocar, digamos, unos ejemplos puntuales de la región. Por lo menos hay unas paneleras que en sus sistemas de producción generan como vapor, por así decirlo, o humo, y ellos lo que hacen es adaptar, digamos, que esta energía se convierta en energía pues para los otros procesos y allá apalancan el 30 o el 40% de la energía para sostener sus procesos. Hay, pues digamos que por lo menos en la región Pereira de Dos Quebradas hay algunas empresas que están trabajando con el tema del plástico para poder hacer construcción en PET. Y digamos que todo eso son ideas y cosas que surgen debido a la necesidad y también porque pues yo creo que los usuarios también lo están pidiendo, o en este caso los ciudadanos. A mí la verdad es un tema chévere
que apasiona y que ojalá se pueda ver más, pues digamos, como en la sociedad. Dale, muchísimas gracias Alejandro por tu aporte y eso precisamente es, digamos, lo que hemos ido hablando en los diálogos, en estos encuentros, pues, como semanales. Entonces, estás muy en la línea de lo que hemos ido como conversando y avanzando en estos días. ¿Alguien más? ¿Algún aporte sobre ello? Creo que el documental da muchos elementos para dialogar en clave de la responsabilidad social empresarial. Buenas noches, profe. Profe, pues yo vi una parte donde, pues la verdad yo no sabía que muchas cosas de lo que ellos hacen, digamos, es que ellos decían que contaminaban mucho lavando con el cloro, algo así, como, no sé si eran las comidas, no sé bien, pero la verdad yo no sabía eso, o sea, qué nivel de contaminación hay, o sea, que combinaban, digamos, o sea, para hacer el lavado era agua y que le untaban como un toque de cloros también en la comida, o sea que nosotros, aparte de que están contaminando el medio ambiente, nos están envenenando a nosotros, porque yo me imagino que esas partículas algún día nos harán algo de daño, por eso es que me imagino que ahorita, hoy en día hay tantas enfermedades en uno, no. Claro que sí, Daniel, o sea, y de hecho ese es como el tema ahí, por lo que es importante en pensar a entender la responsabilidad social empresarial como no un problema de forma, sino un problema real y lo que afecta, o sea, los impactos de ello en las sociedades. Ahí les voy, Sí, ahorita hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso colombiano, de empresas que han terminado generando estragos en la salud de la gente por cuenta de no entender el tema de las posibles consecuencias de ciertos materiales. Bueno, es que no quiero como intervenir todavía porque quiero escuchar otras voces más antes de seguir con ello. No sé quién más quiere aportar algo al respecto del documental. Yo, profe, yo. Dale, Joan. Pues bueno, empezando pues por el tema del video, me gustó mucho, porque por ejemplo Las Vegas, que es una ciudad en la cual pues se debe preservar mucho el agua, ya que es un líquido pues vital para la vida de nosotros los humanos, los animales y todo lo que hay en el planeta, pues me gustó mucho como incentiva el gobierno a las personas a podar el césped. O sea, $27 por mes fue que recuerdo, pues fue algo que me pareció pues muy chévere. Ojalá pues que aquí en Colombia hubiera algo así como importante también, pero no, pues veo que pues, lastimosamente aquí estamos muy atrasados con respecto a los otros países pues, europeos o con Estados Unidos también. Y la verdad pues es muy bueno que vean otras alternativas en las cuales se pueda preservar este recurso que es muy importante. Por ejemplo, el tema de España en los acuíferos, que que implementaron métodos para conservar este río pues, que estaban mencionando y me parece muy bueno. Listo, Joan. Sí, efectivamente, bueno, ahí hay algunos elementos ahí que todos han aportado que van muy ceñidos a eso que debemos pues ir construyendo en aras de nuestro proyecto de responsabilidad social. No sé si Jennifer de pronto tenga algún aporte sobre ello. No, profe, pues, profe, ¿qué más decían? Pues, por ejemplo, lo de ese físico, que él hacía que el agua salada se podía convertir en dulce con la energía solar, o sea, allí estamos ayudando, tanto con la energía solar, que es lo que estamos implementando con los paneles, como igual tratando de ahorrar con el agua. Por ejemplo, en mi caso, nosotros reutilizamos el agua con lo de la lavadora. Nosotros tenemos implementadas ciertas cosas para reutilizar el agua para el baño, que eso pues tiene que empezar desde casa, ya siendo uno consciente que en unos años eso va a ser una de las guerras y de los problemas más que se van a presentar en todo el mundo. Entonces, pues ahí fuera de eso, como decía Joan, que Las Vegas, que es un país, que es una ciudad pues de tanta cosa, que también trata de reutilizar el agua, porque pues malgastan de todo. Dale, muchísimas gracias, Jennifer, por el aporte. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar también, voy a dar como mi opinión sobre ello.
Primero, no sé si han notado cómo he ido direccionando este ejercicio. Si de pronto hay algún problema con la transmisión, me dicen para apagar la cámara para que haya mejor calidad en el audio. Y es que miren que, como les había propuesto, siempre trabajar mucho el tema del audiovisual. Siempre trato de mezclar, digamos, como videos muy críticos, como el de la sesión anterior, que fue muy fuerte. Para Alejandro, te lo recomiendo muchísimo, que es un video sobre el tema, un documental sobre el tema de la producción de cacao y cómo hay una industria, la industria chocolatera mundial, tiene casi que en situaciones de esclavitud a regiones en el África. Pero entonces eso también lo contrasto con documentales positivos donde se ve que no es que haya una sin salida, o sea, efectivamente ante esas situaciones, como lo que... dale, yo te lo paso al final de la clase, nos quedamos un momentico y te paso los documentales que hemos trabajado. Como, o sea, ante situaciones terribles y tremendas que vivimos hoy, porque son cosas que nos pasan, que acontecen en nuestra realidad, pues tampoco es que sea como una, como un laberinto que no tiene salida, sino que hay este tipo de acciones como los que estamos viendo en el encuentro de hoy, que es, bueno, hay preocupaciones reales, hay acciones reales, contundentes en torno a lo ambiental. Recuerden que también vimos uno, dime, Jennifer. Profe, sí, por ejemplo, si relacionamos este video con el video anterior, que era donde la gente pues prácticamente no tenía ninguna, ni en algún agua potable y pues hacían sus necesidades directamente en el río y eso Sí. era lo que utilizaban para comer, pues allí decía una muchacha que a pesar de que usaran muchos químicos, tampoco era muy bueno para nosotros, ni para la vegetación, ni para las plantas, tanto químico. Entonces, mire que también Ujú. hay como un contraste, porque, o sea, tanta infección como lo que habían en el video pasado de la clase pasada a esto, o sea, también tanta, ¿cómo se le puede decir eso? Organizarle tanta inspección o en tanto químico al agua para que nos llegue a nosotros potable que podamos obviamente consumir, tampoco es tan bueno. Sí, no, muy bien, Jennifer. Y ahí está lo que decían ahorita el tema del cloro. ¿Qué es lo que pasa? Que de todas maneras la necesidad de transformar y de contribuir al medio ambiente debe también pensar en formas que sean saludables. Entonces, durante mucho tiempo nosotros tomamos agua clorada. O sea, nosotros consumimos cloro, el cloro que sale de la llave es agua que tiene una cantidad de cloro, porque ¿qué hace el cloro? Matar todas las bacterias que hay y los gérmenes, pero eso independientemente de que no tenga bacterias y, bueno, pues y digamos como es más mm, microorganismos, eh, tiene químicos, o sea, y esos químicos a la larga o en cantidades excesivas siguen siendo lesivas para el cuerpo humano. Y si uno mira, por ejemplo, por qué la salud nuestra se ha deteriorado, por qué ahora, digamos, somos tan susceptibles a enfermedades, miremos el tema del COVID incluso, bueno, aunque hay muchísimas tesis sobre ello, pues también explica un poco eso, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, del tema colombiano. No sé si ustedes vieron todo lo que sucedió alrededor, por ejemplo, de ciertos medicamentos que se aplicaron. Hay demandas, por ejemplo, en España, en Europa sobre ciertos medicamentos que se daban para madres embarazadas. Eso fue como en los 60, 70, que la industria farmacéutica proponía unos medicamentos y esos medicamentos terminaban generando afectaciones en muchos fetos y demás que salieron, dieron pues hijos con problemas terribles. Y eso son construcciones humanas nuestras, ¿sí? Aquí está el tema, por ejemplo, con el asbesto en las tejas, ¿sí? Fíjense que se ha ido desusando el tema de usar las tejas en lo que se llama, pues, en este material, no sé si alguien me ayuda con el nombre, Eternit, con el material de Eternit. Gracias, Dolly, aquí mi suegra me ayudó ahí con la palabra. Con el Eternit, porque eso generaba un polvo y resulta que muchos trabajadores del Eternit terminaron con cáncer, con problemas respiratorios por cuenta de ese producto, ¿sí? Y ese Eternit estaba en los techos de todas las casas y efectivamente en condiciones de exposición constante, empezó a generar afectaciones a los seres humanos que estaban ahí. Por eso, por ejemplo, el Eternit ha entrado en desuso, ¿sí? Y por eso el Eternit ahora es barato porque se están generando saldos para, para tratar de dejar pues como su uso. Entonces, eh, entonces,
esas situaciones que son terribles, como lo vimos con el tema, por ejemplo, de lo del río, de la contaminación de los ríos, con el tema del tema de lo del cacao, si bien es tan mal, no significa que no haya salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí, por ejemplo, cuando nosotros miramos este tema de la responsabilidad social empresarial? Me pasaba un poco también cuando hablábamos de ecología humana y ambiental, que es otro seminario muy chévere, y es que ver esas situaciones desde lo crítico no nos puede llevar a pensar que no hay salida. Hay que mirar que, y por eso también ponemos miremos ese tema de otro documental sobre el tema del capitalismo verde, que bueno, esto tiene ciertas discusiones, pero por lo menos muestra que hay una preocupación real, porque efectivamente lo que nos estamos dando cuenta es que hay una insostenibilidad. ¿Sí? Y esa insostenibilidad es para toda digamos, nosotros como especie, y que para poder garantizar nuestra permanencia en el planeta, pues debemos cambiar las formas en las que nos relacionamos con el resto de la naturaleza, porque efectivamente nosotros no estamos aparte de ello. Pero entonces ahí es el tema de que eso no es un problema únicamente, como lo decía muy bien Alejandro ahorita, no es un problema únicamente de los colectivos ambientalistas, de esos hippies que salían en los 60 y 70, sino que debe ser un problema de la empresa. O sea, la empresa como tal debe estar sí o sí pensando pensando en cómo, por ejemplo, contribuye a minorar la crisis ambiental, a cómo genera una nueva relación con la sociedad, una nueva relación con el medio ambiente, una nueva relación con las comunidades, y cómo hace eso y sigue construyendo riqueza. Porque es que, volvemos, ¿qué es lo que pasa? Que la lectura tradicional de la responsabilidad social empresarial, y muy bien, por ejemplo, también como decía ahorita, no recuerdo si era Juan David o Joan o quién en específico, era que, claro, nosotros estamos muy atrás de lo que se está leyendo en Estados Unidos, en Europa, alrededor de ese tema de la responsabilidad social con el medio ambiente desde las empresas, pero eso no significa que vamos a estar así siempre, sino que nosotros, o sea, y volvemos, o sea, dentro de nuestro campo profesional tenemos que empezar a generar esos cambios y esas innovaciones, porque si no, pues obviamente no vamos a poder, digamos, como generar transformaciones. Ya te doy la palabra, Alejandro, muy bien porque estés ahí también como activo interviniendo. Entonces es el tema. Porque lo que hay que hacer en el giro de tuerca que se llama, o sea, en la posibilidad de construir unos nuevos paradigmas y unas nuevas formas de relacionarnos con los otros, o sea, es lo que se habla es que la otredad, pero es que la otredad no son solo personas, sino también son animales, o sea, no, también son la flora, también son la fauna, también es la forma en la que nosotros nos relacionamos con ella. Miren el tema del césped, que de pronto aquí no lo vemos tanto porque nosotros no tenemos esa cultura gringa, bueno, gringa, perdón, el término que suena peyorativo, o sea, esa cultura estadounidense alrededor de tener pues casas y patios con céspedes muy bien cuidados, pero resulta que para tener esos céspedes, así cuando uno ve las películas en Estados Unidos que ve estos barrios suburbanos con unos jardines bellísimos, pues eso genera un consumo de agua altísima para decirte o complementarlo como Julián complementaba ahorita a Carolina, Diana Carolina. Entonces, lo que se está haciendo es, bueno, ¿por qué tiene que ser el césped de ese tipo de plantas? ¿Y por qué no más bien buscamos otras plantas que necesiten menos agua para mantenerse bien? Y es una cosa que parece simple, pero que no lo es tanto, porque de todas maneras no me puedo quedar en el análisis crítico si no empiezo a hacer transformaciones desde mi hogar, como también lo plantea Jennifer, de cierta manera. Bueno, o sea, piensa en cómo estás afectando tú el- 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 la naturaleza que te rodea y cómo ayudas a amortiguar eso, pero no nos quedemos ahí, vamos a la empresa y empecemos a diseñar estrategias de responsabilidad social desde la empresa en la que estamos, que ese es el ejercicio finalmente que estamos proponiendo. Bueno, ¿cómo miro yo y evalúo qué tanto, qué puedo hacer desde la empresa donde estoy o en la que voy a estar o la que estoy creando? Un ejercicio o la empresa cercana a mi entorno, ¿sí? En caso, digamos, de que no estemos empleados en este momento. ¿Cómo les puedo proponer a ellos un ejercicio de responsabilidad social que lo es todo? Miren que lo es todo. O sea, la responsabilidad social no es solo el diálogo con la comunidad, sino también el compromiso ambiental de la misma. Entonces, bueno, ahí ya pauso ahí para seguir con ello. Alejandro, Profe, dale. pues digamos que, digamos en el tema empresarial, lo que estabas hablando ahorita, considero que la responsabilidad social empresarial es algo en el marco ético y no en el marco legal,
Si bien en estos momentos hay beneficios tributarios y hay incentivo para que las empresas pues se motiven, por así decirlo, a hacer el tema de responsabilidad social empresarial, siguen siendo como algo voluntariado si se hace o si no. Pues para mí digamos que es muy importante el tema de que en el marco legal también, o sea, como que quede establecido, si bien no puede ser ley, pero por lo menos que haya unos parámetros en los cuales se pueda fijar de qué manera se puede llevar a cabo y no. Un ejemplo muy puntual es que hay muchas empresas, por ejemplo, Dos Quebradas. Dos Quebradas es una zona industrial y tiene bastantes empresas grandes. Esas empresas grandes tienen sus procesos de responsabilidad social empresarial porque, pues después de todo, como dije, tiene sus beneficios tributarios, pero que no son ejecutados, digamos, por así decirlo, en la región. Me atrevería a decir que muchos tampoco en el país, como lo hace por lo menos el Grupo de Éxito. Y que al final, digamos, que no se ven los beneficios, no solamente de sus procesos internos, sino que también en la comunidad o en el sector como tal, para que se pueda desarrollar esta responsabilidad social empresarial, pues de una manera objetiva y que se vean los resultados en la región. Entonces, que ahí digamos como que hay mucho de lo que hablar. Vale, Alejandro, claro que sí, y totalmente de acuerdo contigo, y es que es eso, o sea, uno de los problemas de nosotros, o sea, nuestro chip colombiano, por decirlo así, y es de todos, o sea, no es solo de las empresas, sino incluso de nosotros, es esa idea de no entender que la responsabilidad social no es un problema de cumplir con la norma, sino que debe ser parte de la política misma de todas las empresas. Y hacer parte de la política también indica, obviamente, un tema de una apuesta ética, pero no es, pero no es solo, como lo hemos ido orientando en estos espacios, no es solo, digamos, por el deber ser, o sea, no es solo como que, bueno, esto hay que hacerlo porque tenemos un compromiso con el mundo y demás, sino que también ese compromiso está en que a través de eso se puede construir empresa, o sea, eso puede ayudar a generar riqueza, que es lo que parece que aquí no está muy claro todavía, porque aquí se ve como un fardo, o sea, como una carga, y no como una posibilidad de emprendimiento, como una posibilidad de construcción de empresa y como una posibilidad incluso de riqueza. Entonces, eso es algo que hay que, digamos que empezar a incentivar o que hay que profundizar en donde se está desarrollando porque es algo que ya sí se tiene muy claro en Europa, en muchas partes, ya sí se tiene muy claro bueno, lo que se llama el primer mundo, por lo menos está en este momento, por lo menos está en pugna, pero aquí todavía estamos con esas formas del siglo XX, o sea, del siglo XIX, del siglo XX, de que la responsabilidad social es el problema de la norma, de que hay cierta entidad que nos obliga y nos conmina a hacerlo, entonces hay que mostrarlo, pero no la posibilidad de que desde allí se generen pues, realmente transformaciones y riqueza. Entonces eso es, digamos, como lo que estamos haciendo ahí. Pero bueno, son las 7:24 de la noche y hoy tenemos un elemento de diálogo en específico con lo que tiene que ver con las líneas de construcción de responsabilidad social empresarial. Les pido mucha atención porque teniendo presente que el próximo encuentro, el próximo viernes, que es la semana 6, vamos a construir nuestra segunda etapa de lo que es la responsabilidad social empresarial en las empresas donde estamos o en la comunidad donde nos alojamos, porque por ejemplo, se han ido como construyendo varias propuestas desde ahí. Yo tengo muy pendiente lo que hablamos en la semana 3 sobre ello. Y entonces, a partir bueno, sobre la base de lo que vamos a hablar hoy, la idea es que construyan cada uno de ustedes esa propuesta o esa siguiente fase de implementación de la responsabilidad social empresarial y de paso, además, quede muy claro lo que se va a hacer en la semana 8, que es todo el diseño, digamos, es una puesta de diseño, de planeación de la responsabilidad social empresarial a nivel digamos, a nivel de proceso. No sé si alguien tiene alguna intervención, algún aporte, alguna duda en esta parte. ¿No? Profe, no, muchas gracias. Dale, muchas gracias, Diana, por preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ello o algún aporte aquí en este primer momento? Bueno, puedo ir compartiendo ahí pantalla. ¿Me dicen si están viendo la pantalla?
Sí, profe. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de la implementación del proceso de responsabilidad social empresarial, porque no quiero tampoco que este espacio sea como, como el espacio de, ¿cómo decirlo? Como de carreta, sino que realmente es algo que es aplicable y que es necesario. O sea, yo creo que todo lo que hemos ido como construyendo es más como tratar de hacer énfasis en la necesidad de implementar procesos de responsabilidad social empresarial, pero reales. No sé cuántas veces he dicho RCA, RCE en estos 5 encuentros, podría, pero con la idea de que lo pensemos de manera muy seria, de manera muy profunda, teniendo en cuenta además también su vocación profesional para, para poder incluso generar plus, o sea, generar formas de nuevas estrategias, para incluso buscar cómo salir de la crisis en el marco, por ejemplo, de ciertas dificultades que se pueden generar. O sea, no, no, no verlo como un fardo, sino como una posible estrategia, como una forma posible de poder, digamos, como avanzar en el desarrollo, pues, de las empresas en las que estamos o incluso en la construcción nuestra de emprendimiento. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de la implementación de de la responsabilidad social empresarial, estamos hablando que tiene 5 fases, ¿sí? La fase uno, que es lo que se llama la línea de base. Ya voy a hablar cada uno de estos elementos, ahí están también, eso está ahí también en el módulo, que es, digamos, lo que hicimos nuestro primer encuentro en la semana 4, o sea, ese encuentro donde ustedes hablaron de una posible implementación de responsabilidad social empresarial en las empresas donde se encuentran laborando. Algunas hicieron una propuesta que me pareció muy valiosa en el entorno y la comunidad, o propusieron cómo optimizar una propuesta de responsabilidad social empresarial que ya se está dando. Entonces es la primera base. La primera fase, ¿cuál es? Partir del hecho de reconocer cuál es el estado del arte de la responsabilidad social empresarial de la empresa, cuáles son los factores, por ejemplo, de afectación de la empresa. Por ejemplo, si estamos con la industria textil, bueno, o sea, ¿qué está haciendo nuestra empresa con el vertimiento de los químicos que usa por esa empresa? ¿Eso para dónde va? ¿Qué tanto está contaminando? O bueno, ¿cómo está generando relación con la comunidad? Podríamos mirar, por ejemplo, algunos de los casos específicos aquí de empresas que, o sea, la primera fase es cuando se habla de línea de base, es un saber en cuál es el estado de arte de nuestra empresa en términos de la responsabilidad social. Sobre ese análisis del estado del arte, que fue, digamos, como básicamente lo que hicimos en el encuentro uno, pues van a venir otra segunda fase, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Por favor, si tienen dudas, espero que las hagan, hagan todas las preguntas pertinentes para que nos quede claro cómo hacerlo. Y es que la segunda fase que sigue es una planeación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cómo vamos a implementar entonces nosotros una política de responsabilidad social empresarial real? O sea, no el tema de la formal, no el tema de cumplir con el requisito por si llega cierta entidad a preguntarme sobre ello, sino una actividad de responsabilidad social empresarial que realmente pueda responder a las realidades de la sociedad actual. O sea, no nos preocupemos en este momento por la norma ni porque es que tal código dice, no, eso, o sea, realmente muy de la mano de lo que decía Alejandro, en principio hay que mirarlo más desde el punto de vista ético que normativo, incluso y luego de ese punto de vista ético volverlo también desde el punto de vista empresarial, o sea, cómo entonces aprovecho eso y construyo desde ahí. Luego de esa fase de planeación, entonces vendría una tercera fase, que es también la propuesta, bueno, de cómo vamos a realizar una implementación de esa política. Que ahí es donde creo que
vamos como a llegar en nuestro ejercicio. O sea, vamos a generar una propuesta de planeación segura, muy precisa, de cómo se puede vincular algo, cómo se puede articular una propuesta específica. Y en la semana 8 entonces vamos a mirar cuáles son las necesidades para poder implementar eso, avanzar, si se puede, en las empresas, por ejemplo, para poder diseñar un proceso de implementación, por ejemplo, de esas políticas. Y ya vendrían otras dos fases, que es la del aseguramiento, eso es decir, luego de que se implemente, pues garantizar que se mantenga esas políticas de responsabilidad social empresarial, que haya una digamos, un mantenimiento de las mismas, y una fase quinta, que es ya pues verificar qué tan efectiva está siendo esa implementación, o sea, que esa apuesta desde la responsabilidad social. ¿Por qué estamos hablando que esto es circular? Porque pues finalmente siempre se pueden generar nuevas formas, nuevos diálogos, nuevos quehaceres, nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades hacen que, digamos que, si yo asumo que la RCE, para empezar a usarlo de ahora en adelante los diminutivos, que la RCE es un problema que tiene que ver con la vocación de la empresa y no con la forma, pues claro, yo puedo, por ejemplo, apuntarle en un primer momento a disminuir la contaminación de la empresa. Válido, sí. Hago todo el proceso de implementación, pero cuando estoy ahí, luego veo que, por ejemplo, hay un tema humano que creo que lo vi en alguna propuesta ahí como muy bella, con el tema, por ejemplo, de la reutilización de las telas. Porque las telas también contaminan porque la gente tiene las prendas viejas y lo que hace es botar eso a la basura, quemarlo, llenar los basureros. El problema nuestro de las basuras es algo que es un monstruo invisible. O sea, ¿y por qué? Porque todas nuestras basuras lo que hacemos es verterlas y verterlas en agujeros y aprovechar pues como de que tenemos kilómetros y kilómetros de tierra, pero pues no sabemos que eso empieza a crecer y a crecer hasta el momento en que se vuelve incontrolable, que además de eso termina afectando la biodiversidad de una manera tremenda. No sé si ustedes han podido ver, por ejemplo, la problemática de los botaderos de basura en Bogotá, del Doña Juana. O sea, es una cosa descomunal. Y por ejemplo, entonces, como desde la industria textil se empieza a pensar, bueno, pero ¿cómo podemos reutilizar la tela de cierta manera? O si sea, no sé, picarla y construir algo nuevo, o así sea, mm, generar cierta restauración para donarlos a familias pobres, no sé. Pero ahí, por ejemplo, otro momento diferente al del cuidado del medio ambiente porque contamina, porque ahí es entender que no es solo la responsabilidad de la empresa en sí misma, sino también la responsabilidad de los productos de esa empresa en relación con la sociedad. Y cómo eso, por ejemplo, es una reflexión que hay que dar, ¿sí? Volvemos, por ejemplo, al tema de la industria del cacao. Miren cómo, por ejemplo, en Europa esas empresas son muy meticulosas con el tema de cómo ellos hacen su parte, cómo ellos eh, hacen bien las cosas, pero no le prestan atención alguna a cómo les entrega la materia prima, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en desfase. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ahí digamos, las diferentes organizaciones de derechos humanos o todas estas denuncias que están haciendo? Oye, pero o sea, el problema no es que usted en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Inglaterra, sea muy cuidadoso y garantice pues que, que la empresa ya cumpla con todas las políticas y con toda la responsabilidad social, sino que también tiene que mirar cómo su empresa está afectando las relaciones sociales en donde se recolecta la materia prima, porque ahí también hay responsabilidad, pero eso miren que es otro momento, ¿sí? Y así, por ejemplo, entonces eso hace que la responsabilidad, que la RCE sea algo infinito, o sea, algo de nunca acabar, porque siempre se generan nuevas necesidades. Y como estamos además tan atrás, y estamos tan atrás, y no solo nosotros, sino en general el mundo, ¿por qué estamos tan atrás? Porque de todas maneras estamos en una situación mm, muy problemática en términos no solo de lo ambiental, sino en términos de lo social. O sea, tenemos grandes niveles de desigualdad, grandes niveles de pobreza, situaciones de vulnerabilidad de muchos tipos, casos, pues, o sea, podríamos mirar muchos elementos que hacen parte de, digamos, como de la realidad
de lo que llamamos pues el mundo. Y eso hace que que tengamos que repensar todas nuestras relaciones. ¿Y por qué? Porque es que hace unos 50, 60 años, cuando las relaciones, digamos, como Estado-nación eran tan marcadas, pues era más sencillo, porque ¿cuál es el...? No, es que está pasando tal cosa en Afganistán, volviendo pues un tema que, pues no quiero aquí hablar tanto de geopolítica, pero sí toca hacerlo, pues uno que decía, no, pues que es problema de ellos, pues eso no tiene que ver con nosotros. Hoy eso es imposible decirlo, ¿por qué? Porque estamos tan conectados como sistema mundo, y lo podemos hablar desde el COVID, por ejemplo. Estamos tan conectados como sistema mundo que una gripa en una ciudad de China, llamada Wuhan, puso en jaque a todo el mundo porque fue imposible que alguien, o sea, miren que llegó, le dio la vuelta en 2 meses. Y si eso pasa, o sea, es decir, si eso, eso, además de todo el tema de la problemática y demás, también demuestra que el nivel de conexión que tenemos como mundo es imposible, digamos, de tener esas mismas lecturas que teníamos hace tal vez 50, 60 años. El COVID pudo haber hace 50, 60 años y seguramente no hubiera tenido, digamos, o por lo menos no tan rápido, una difusión tan masiva, porque antes, digamos que las fronteras en términos de lo comercial todavía estaban más delimitadas, estaban pues ciertas formas de economía que priorizaban un poco el tema como de lo local y el cerramiento, no estoy dando cosas a favor o en contra de ello, pero que hoy, por ejemplo, con ese tema nos dice que es imposible desconocer qué es lo que pasa en otro país porque querramos o no, nos va a afectar, ¿sí? Querramos o no, nos va a afectar. Y eso es lo que está pasando en términos, digamos, de que esa relación también es una relación de empresa. Porque hoy estamos hablando, por ejemplo, que estamos en un mundo globalizado económicamente, todo está mercantilizado, todo está a través de maquilas, digamos, de transnacionalización de la empresa. Y entonces, como la empresa está transnacionalizada, es imposible decir que la empresa no está, no puede pensar la responsabilidad social únicamente en donde nació, ¿sí? Sino que tiene que pensarla en todos los, en toda la, digamos, como todos los impactos que tiene, ¿sí? O sea, en su relación, digamos, como total. Y eso es algo que nosotros también debemos pensar en función de cómo no nos entendemos únicamente desde la lectura mínima concreta, sino que vamos siempre complejizando esa relación. Les voy a dar, por ejemplo, pues una anécdota, digamos, aquí cerca, con el tema de Cartón Colombia las plantaciones de eucalipto. He hablado de eso porque conozco esa realidad muy de cerca. Y es, cuando se trajo aquí el eucalipto, pues es un producto que se usa para sacar papel, es muy fácil de trabajar porque son árboles de rápido crecimiento que permiten, digamos, como poder cumplir con las necesidades de la industria y no es tan nocivo hacerlo en ese sentido específico como usar otros árboles, porque pues, imagínate, la cosa es usar un árbol de eucalipto que en 7 años ya está de corte, o usar, por ejemplo, un roble o árboles que necesitan décadas y décadas para poder llegar a un tamaño adecuado. Lo mismo pasa, digamos, como con el pino canadiense. ¿Qué es lo que pasa? Que ese rápido crecimiento tiene unos factores. Uno, son plantas que consumen muchísima agua, entonces tienden a generar resequedad en la tierra. Dos, son productos, son árboles, como son exógenos, o sea, no son propios de Colombia, por lo menos los que se usan. Sí creo que hay un tipo de pino colombiano, que es además muy bello, que no tiene hojas, pero el que se usa para papel no es de acá. Y aún así lo fuera, el tema del monocultivo siempre tiene afectaciones en la tierra, pero esos tienen un tema y es que tienen, ¿cómo decirlo que suene técnico? Ahorita encuentro la forma técnica. Amargan la tierra, ¿sí? Como amargan la tierra, lo que hacen es que es difícil que otras plantas puedan crecer ahí, ¿sí? Hay casos de campesinos que cultivaban productos y hoy eh, no pueden hacerlo en la medida en que esos productos, por ejemplo, ya no están, ya no salen, ¿sí? Entonces,
El pino y eucalipto son plantas de zonas frías porque pues están cercanos, digamos, como por ejemplo de Canadá, o sea, la zona pues como norte de América, y son zonas donde se produce, por ejemplo, acá papa, fresa y demás. Y hay casos de campesinos que dicen que están bordeados por las plantaciones de eucalipto y las frutas nos salen sin sabor, súper aguadas, se pierde, digamos, le quitan la calidad a la tierra porque absorben los nutrientes y eso impide que se generen otros productos. Entonces, fíjense la problemática que está generando eso. ¿Qué fue lo primero que se hizo sobre ese tema? Entonces, controlar la cantidad de hectáreas cultivables de bien. O sea, digamos que por lo menos se ha tratado de contener, generar algunas zonas de reserva, bueno, digamos que por lo menos se ha pausado. Pero entonces ahorita llegó el tema del aguacate Hass, ¿sí? Y el aguacate Hass, si bien es un tema, digamos, importante desde lo económico, por el tema de la exportación, que está de moda y demás, el oro verde, nuevo oro verde, hace lo mismo que el eucalipto y el pino. O sea, el monocultivo son plantas que para crecer absorben muchísima agua, entonces se ponen varias hectáreas de aguacate, termina generando una afectación a la biodiversidad, porque obviamente o sea, en específico nosotros tenemos, digamos, como grandes, uno mira una selva, por ejemplo, aquí en Colombia, o un bosque, y uno ve 300 400 plantas diferentes, 300 400 especies de insectos, de aves, o sea, hay una complejidad en la biodiversidad nuestra que la hace rica es por eso, o sea, por la variedad. Entonces, si yo llego y pongo 10 hectáreas de una sola planta, como por ejemplo el aguacate, pues estoy matando esa biodiversidad. ¿Y qué es lo que pasa? Es esa lectura de creer que la empresa va en contra de la naturaleza o que va en contra de la biodiversidad. Y es lo que hay que transformar. ¿Y cómo se transforma eso? Es pensar, bueno, ¿cómo hacemos para poder, por ejemplo, garantizar papel, ¿sí? Pero no poner en colapsar los sistemas de biodiversidad donde se produce el eucalipto? Bueno, entonces miremos cuántas, por ejemplo, plantas de eucalipto se pueden poner máximo seguidas y que eso no afecte de manera eh, total el ecosistema, ¿sí? Y miremos más bien qué tipo de cultivos se pueden poner para, no sé, para generar más producción, más ventas. O sea, es necesario. Lo que pasa es que estos procesos de implementación, lo que sí es que hacen que el razonamiento sea mucho más complejo. Es más simple llegar, tumbar y poner una cosa. ¿Sí? Finalmente eso es simple, igual pues me va a generar riqueza. Cuando nosotros lo hablamos desde el RCE, lo que pasa es que con ese pensamiento se vuelve más complejo. ¿Qué significa que se vuelve más complejo? Ahí pasó mi suegro, que que requiere sí o sí de pensar en las posibles consecuencias, en las secuelas. Miremos el tema, por ejemplo, del cloro y el agua. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para limpiar el agua sin que sea clorada? Se puede, se puede. Y se han generado ya muchas propuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que como son costosas, no sé si ustedes han visto los filtros que están vendiendo en el ARA, ¿ustedes los conocen? Sí, pero esa agua sale más extraña. Pues yo no sé. Claro, porque sale mineralizada. Porque como tiene tantas piedras, pues termina sabiendo ¿qué es lo que tiene ahí? Tiene carbón, ¿sí? Tiene diferentes piedras minerales que hacen que filtren. Primero tiene una cerámica, ¿sí? Esa cerámica tiene una condición, y es que filtra el agua, pero la porosidad de esa cerámica hace que la mayoría de las bacterias se queden ahí. Uno no cree, pero efectivamente eh, eh, si uno mirar en un microscopio, digamos, muchos microorganismos tienen ciertos tamaños y la porosidad de la cerámica evita que por lo menos muchos de ellos pasen. Entonces, eso es un primer filtro. Y luego baja y luego aparece pues piedras como el carbono activado y demás que tienen propiedades de limpieza que matan algunos de los gérmenes. Bueno, yo no soy químico, no hablo como con precisión de ellos, lo que he podido como observar por ahí, y entonces eso hace que el agua, digamos, como cierta, pueda purificarse. Obviamente eso no es absoluto, eso también requiere pues que eso se haga con ciertas aguas, o sea, con aguas
que no estén muy contaminadas, pero es una forma, por ejemplo, de reemplazar el cloro con cierto tipo de aguas, por ejemplo, en aguas de nacimiento, que uno sabe que no hay nada contaminado más arriba, que no hay seres, animales en descomposición o heces de animales que tienen pues ciertas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es artesanal y como es artesanal todavía no se ha trabajado, pero hay plantas, por ejemplo, que a través de la energía solar y pues por ciertos pues, plantas de tratamiento que no usan cloro, sino que usan todo el tema del mismo, la energía solar para generar cierto grado de limpieza en el agua, ciertos tipos de filtros de diferentes densidades y materiales para ir dejando pues como todas las bacterias y demás, y hace que el agua llegue limpia sin necesidad de ese tipo de químicos. ¿Qué es lo que pasa? Que como no es masivo, es muy costoso. Hoy es muy costoso hacer un tipo de limpieza del agua de esa forma, pero lo fue igual de costoso el que tenemos aún hoy, hace muchos años, sino que se tocó implementarlo. Entonces, no es que no se pueda, lo que pasa es que también es un problema, mm, vuelvo a lo que decía Alejandro, tal vez ético y actitudinal. Si la empresa se compromete a ello, o sea, si la empresa se compromete a generar unas políticas reales de responsabilidad social, pues lo que va a hacer es poder, digamos, reemplazar ello. Porque sí o sí lo que nos pasa es que el cloro afecta o sea, el cloro afecta la salud. Es más, nos afecta hasta de muchas formas. Un nivel más alto de cloro más alto de cloro del normal nos lleva, por ejemplo, nos lleva, por ejemplo, a matarnos las bacterias que tenemos internas, que son bacterias que tienen funciones, o sea, no todas las bacterias son negativas, tenemos bacterias que ayudan en la descomposición de los alimentos, bueno, en ciertas cosas, entonces terminan no sufriendo del problema de flora intestinal, del colon, ¿por qué? Porque hay tantos químicos que terminan afectando los microorganismos naturales que nosotros tenemos. Eso, digamos, como en lo más sencillo posible. Dosis más altas terminan contaminándonos de otras maneras. Entonces, y es el agua que tomamos nosotros de la llave totalmente, que es potable, obviamente porque la es, pero que a largo plazo puede tener otras afectaciones que no estamos midiendo, porque esa forma de purificar el agua no es la más adecuada. Mm, ahora, miren, por ejemplo, que se han generado propuestas, no sé si ustedes saben, todo este tema de lo que se llama la bioingeniería. ¿Alguien ha escuchado la bioingeniería? No, profe, yo no. No, que siento que estoy como muy monológico, no sé, alguna intervención hasta aquí, algún aporte. No, 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 lo que pasa es que estamos concentrados en darle cuidado porque es muy, la verdad es muy interesante el tema, porque uno a veces ya ni quiere comer. Cosas. La verdad es que yo me he dado cuenta de tantas cosas que hasta, digamos, esas personas que venden desayunos sorpresas, esas tales fresas con chocolate, todas esas cosas. Hay muchas que creen que es comprar todo eso, un tablete de chocolate y tal. Yo tengo una amiga que se especializó literalmente en desayunos sorpresas, todo eso. Fíjate que dicen que las fresas son una de las frutas más contaminantes que hay. Y me decía el proceso que había que hacerles. Y yo he visto personas que hacen ese proceso, o sea, solo las juegan con agüita y ya, sale para pintura. Lo mismo que ella me decía, en el momento de jugarlas, yo ni siquiera le quito el moñito de arriba, o sea, las hojitas verdes. Ella primero juega todo eso y ya en el momento, cuando ya las juega, ahí sí le quita el moño al final, cuando ya las deja de escurrir. Que porque si le quita el moñito de arriba verde antes, entonces todas las bacterias se van a entrar a la fresa. O sea, son Ya, tantas cosas, como tantas cosas que hay que estudiar, como tantas cosas que no, la verdad, no sabe. Como que Yo quería hacer como un aporte ahí, por lo dale menos Alejandro, claro. del tema del plástico, de que hay muchas campañas de que hay que dejar de utilizar el plástico, entre otras cosas, y hay que utilizar mecanismos alternativos como, no sé, las bolsas biodegradables, entre otras cosas. Y la verdad los estudios dicen completamente lo contrario, que es más factible utilizar el plástico que utilizar este tipo de bolsas o estas bolsas alternativas, porque contaminan más el agua pues al momento de su creación. ¿Qué es lo que pasa? Que pues en esos momentos, si se llega a solucionar la problemática del plástico
que es el tema del reciclaje y la reutilización, porque es un material que se puede dejar reutilizar las veces que quiera, pues sería más factible. Aquí pues en el país no hay, pero es el desconocimiento de, muchas veces no tenemos el conocimiento de qué es lo que le está causando un mayor daño ambiental que otro y pensamos que es la solución, pero no, resulta que es peor que lo que teníamos anteriormente. Sí, sí, Alejandro, y ese tema, por ejemplo, es importante y es mirar efectivamente, o sea, qué acciones son las que efectivamente pueden ayudar a combatir el problema y no lo pueden agrandar. Y ahí ya hay un tema que tiene que ver incluso con la cultura que tenemos como sociedades que hay que ir cambiando, y es ese tema, por ejemplo, de, de lo que, pues, de ese tema, digamos, como ese consumo desbordado y de estar cambiando cada semana, cada mes, por ejemplo, de prendas y demás, porque son cosas que finalmente, por ejemplo, el tema de lo de los carros eléctricos y el tema de migrar de los combustibles fósiles, o sea, el uso de combustibles fósiles, es decir, el petróleo y derivados del petróleo, a migrar pues a lo que se llama energías pues alternativas. Eso es bien, eso es válido, sí, eso está bien. Pero si nosotros no disminuimos, por ejemplo, el tema del consumo, es decir, si vamos a sacar 6.000 millones de vehículos eléctricos, pues el tema del consumo de energía eléctrica también afecta, pero además el tema de la producción de vehículos eléctricos genera contaminación, ¿sí? Y genera unos daños ambientales tremendos, por ejemplo, para los materiales para producir todos los dispositivos electrónicos alrededor del tema del coltan. Yo no sé quería poner el tema de lo del coltan porque es muy fuerte, pero esos son elementos que hay que tener en cuenta. O sea, también replantear un poco nuestras formas de consumo es necesario. Y no es decir, vámonos para, no sé, para el monte y vivamos en una carpa alejados del mundo, sino es pensar en la necesidad de, de, de generar una reflexión más de la necesidad del consumo, o sea, es decir, qué consumo es necesario y qué no, y hacerlo también en función de ese cambio de chip en función de nosotros como sociedad. Y esos son elementos que están también ahí. Pero, por ejemplo, ahorita también está surgiendo algo muy, 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 muy interesante y es lo que se llama la bioingeniería. Y la bioingeniería es cómo se aprovechan, por ejemplo, cosas naturales para, para prácticas cotidianas. Entonces, eso se usa hasta en cosas simples, como por ejemplo en ingeniería civil, una amiga muy querida me estuvo contando que hizo la tesis de pregrado alrededor de mirar cómo evitar, pues, aquí en Pereira, que estamos con todo este tema de los desbordes, deslizamientos de tierra, y eso pues ha generado muertes, y además problemas tremendos en el tema del transporte, porque pues, lo de la vía del pollo, por ejemplo, y entonces han pensado, bueno, o sea, hacer esos muros de contención, primero es sumamente costoso, pero además es terrible porque eso es matar la montaña, o sea, es ponerle cemento a la montaña y han buscado alternativas para eso. Y han visto, por ejemplo, cómo hay ciertos tipos de plantas que ayudan a hacer el mismo trabajo del muro de contención, pero que no son tan lesivas contra la naturaleza, ¿sí? Porque pues finalmente la mayoría de las veces, no la mayoría, pero muchas veces, la montaña se desborda por cuenta de nosotros, o sea, porque finalmente llegamos nosotros, tumbamos, cortamos los árboles que ayudan a sostener, ponemos casas, eso reseca la tierra, se desestabiliza. Tiempo después se viene pues el alud. En cambio, y por ejemplo son propuestas desde ahí, bueno, ¿no? Pues miremos qué plantas pueden ayudar a hacer eso que ya hacían antes de que llegáramos nosotros y las quitáramos. Y se han generado pues ciertos estudios para hacer eso. Y por ejemplo, se han buscado ahora ciertos tipos de hongos, ciertos tipos de plantas también que purifican el agua. O sea, que ellas tú llegas y los pones y ayudan a generar, a oxigenar el agua, a absorber pues todos esos contaminantes, sobre todo pues el tema, digamos, contaminantes orgánicos y demás. Y esos mismos procesos eh, son mucho más, por decirlo así, mucho más éticos en el sentido de que no son químicos, pero además de eso son alternativas que estaban ahí, o sea, porque ya lo sabía la naturaleza, o sea, ya lo tenía, ya la naturaleza tenía la forma de limpiarse y que ahí es que mirar cómo se implementa. Con lo que decía
con lo que decía Daniela alrededor del tema de lo, de lo de, de lo de las fresas y demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que es el uso de pesticidas, ¿sí? Entonces, para poder producir plantas o alimentos, como, eso tiene como varias explicaciones. Entonces yo voy a sembrar fresas, tú lo dices, las voy a cultivar, entonces para poder garantizar que crezcan, pues pongo abono y demás, pero pues siempre hay ciertas plagas que atacan la fresa, entonces le aplico ciertos pesticidas para que esas plagas no la ataquen. Pero pues obviamente esos pesticidas, pues esos venenos, esos son químicos que por usarlos constantemente sí o sí terminan adhiriéndose a las fresas, pero no solo a las fresas, a todos los alimentos en general de consumo están diseñados con pesticidas para poder evitar que las plagas se los devoren. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, se está generando toda una campaña de agroecología, que es además, y que no es solo el tema, volvemos, no es un problema de los hippies que están haciendo cosas, sino que eso también está diseñando nuevas formas de comercio, nuevas formas de empresa, nuevas formas de responsabilidad social y está generando mercado, porque es que eso genera mercado si se hace bien. Entonces ya uno ve, por ejemplo, el tema de los cultivos orgánicos. Entonces te venden frijol totalmente orgánico. Es un frijol que es tal vez un poco más costoso porque obviamente no son 100 hectáreas o 10 o una para producirlo, sino que son cultivos un poco más cerrados, con otra forma de tratamiento y, por ejemplo, para control de plagas, entonces no usan pesticidas, sino mm, mezclas que si bien son artesanales, funcionan, ¿sí? Entonces yo sé unos que ponen como una mezcla de ajo con artemisa, con ortiga, y eso garantiza, por ejemplo, el control de plagas. Y entonces uno ya sabe que esa fresa, por ejemplo, no tiene pesticidas. O sea, que esa fresa que me estoy comiendo es una fresa que no trae consigo pues como una carga de toxicidad tan alta como si la tienen, por ejemplo, las que se están generando de manera, digamos, como masiva industrializada. Y digamos que eso es un cambio que se está generando o que se está dando en contraposición a ese tema de lo masificado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de eso, veo yo? Que sigue siendo algo para quienes tienen acceso a comprar esos alimentos que son más costosos. Y eso no debería ser así. O sea, eso debería ser socialmente posible. O sea, que todos nosotros, sin importar, digamos, nuestra profesión, además, deberíamos estar en la capacidad de cuidar nuestro cuerpo, o sea, de poder alimentarnos de manera saludable. Y eso es un debate que hay que hacerlo. ¿Cómo se garantiza eso? Por ejemplo, en términos de empresa. ¿Cómo creen que podríamos llegar a eso, por ejemplo, en términos de empresa? Ya para hacer como, por ejemplo, otra pregunta ahí sobre este debate. ¿Nadie? Tan tímidos hoy. Profe, no escuché la pregunta. Dale. ¿Cómo crees, por ejemplo, que nosotros podemos entonces generar, hablando de la pregunta que dijo, bueno, la pregunta no, de la intervención de Daniel a propósito de las fresas con esas toxinas, ¿cómo podríamos solucionar ello? O sea, hagamos este diseño, por ejemplo, implementar de RC alrededor, por ejemplo, de ese tema. Ya ubicamos el problema, es decir, ya ubicamos el problema, es el problema de que las fresas tienen muchos pesticidas. Hay que construir una política, hay que entonces diseñar una política de RCE para crear fresas que no tengan pesticidas, pero además de eso, que sean, digamos, eh, eh, que se puedan comprar y consumir en el mercado, ¿no? Porque pues finalmente como esto no es un problema solo ético, sino de cómo hacemos que esas necesidades se vuelvan también parte de la cadena real de producción, digamos, no sé, creo que fue un mal ejemplo, pero cómo hacen parte pues también como de la cotidianidad de la sociedad y cómo entran también en el mercado normal. Ah, pues muy fácil, haciendo un proceso de benchmarking o estado del arte, mirando pues otros procesos agrícolas de otros países y mirar si hay alguno en el cual pueda adaptar a la región en la que vivo, pues para poder hacer estos procesos de responsabilidad social empresarial. Listo, esa es una muy buena. ¿Y cómo hacemos que eso, por ejemplo, sea económicamente viable?
porque listo, ya lo hacemos de responsabilidad social empresarial, la parte ética ya está, y creo que ya la leemos, pero ¿cómo hacemos que eso sea viable económicamente? Desarrollando un proyecto, pues digamos, se puede buscar fuentes de financiación por cooperación internacional o por el Estado también que da algunos incentivos para desarrollar estos estudios y después implementándolos, pues por lo menos hay algunos como el SENA, entre otros, para poder financiar estas iniciativas y ya, pues digamos, yo lo haría así, desde el desconocimiento, ¿no? Dale, no, 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 está bien, está bien. ¿Alguien más tiene una idea cómo podríamos hacer, por ejemplo, empresa con esto, con el tema de alimentos saludables? Daniela, ¿no se te ocurre algo? Como profe. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer una, o sea, cómo podríamos esa discusión que tú ponías sobre el tema de la fresa, proponer una producción y venta de fresas, por ejemplo, pero que no solo sea ese tema de lo ético con la salud, sino que también pueda volverse empresa, o sea, pueda ser competitivo. Pues como poner un cultivo, pero no como tal al aire, sino digamos hay unos cultivos que yo he visto que en España son, no, la verdad es que no sé cómo se llama eso, o sea, son Los cultivos que, hidropónicos, no sé, los cultivos son tan encerrados, sí. pero no sé, no sé, es que ponen una calefacción, hay algo que los hace crecer, porque como los climas de España son tan malos, y entonces no tienen que hacer no utilizan tantos pesticidas ni nada de eso, o sea, los productos son muy orgánicos, digamos la naranja de España es espectacular, es deliciosa, pero por lo mismo, porque todos los cultivos de allá literalmente son como dentro de unas cosas blancas. Ah, Sí, sí, son. yo no escuché Dime, la parte dale, de la Alejandro. venta y no, eso se puede vender muy bien. Pues para exportar exigen algunos sellos y entre esos está un sellito verde que no me acuerdo cómo es y justamente algunos países ya los están comenzando a pedir pues para poder exportar esos productos alimenticios a sus países. Entonces hay mercado para eso también. Bien, Alejandro, y muy bien, Daniela. Y vamos a ir, digamos, como entonces en clave de eso. Fíjense. Entonces, ¿cuál fue la fase uno? Ubicamos un problema específico. Mucha atención porque esto también está sobre lo que les voy a lo que van a exponerme en la próxima sesión, que es la segunda evaluación. En el caso de Alejandro, pues tendría la primera y la segunda. La fase uno, entonces, es encontrar una problemática de responsabilidad social empresarial. Uno, las fresas que consumimos tienen toxinas. Y éticamente eso está mal, ¿sí? Porque pues es nuestro cuerpo el que se está afectando. Entonces, ¿yo qué hago? Pues buscar cómo producir las fresas de manera que no tengan esa toxicidad, sino que sean fresas limpias, que digamos que sean de consumo y eh, sí, que sean digamos como un consumo saludable. Listo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que como estamos en una nueva lógica de la RCE, porque ese debate de lo ético estaba bien, digamos, como hasta el siglo XX, pero hoy es como entonces hago que eso también me produzca posible empresa. Pues eso que era antes, porque eso tiene una condición sí o sí, es decir, producir una fresa de ese tipo, o una mora, o cualquier, o plátanos, o cualquier producto así, es más costoso. ¿Por qué es más costoso? Porque es mucho más difícil, o sea, bueno, muy difícil no, requiere de mayor cuidado. Que cuando yo llego y lo siembro y siembro tantas hectáreas y les pongo pesticidas o incluso pongo el elemento automático, pues que está rociando, el rociador automático de pesticidas, pues como puedo sacar muchas en cantidades, pues eso hace que el precio total del producto disminuya. Para sacarlo de este tipo, como lo dice Daniela, como es en espacios cerrados, como requiere mucha más atención, pues eso hace que el precio de esa fresa suba. Como van a ser fresas más costosas, yo tengo que mirar cómo hacer para que aún así se vendan. Y entonces ahí viene el tema de cómo entonces volvemos eso un plus. Entonces el plus, por ejemplo, Alejandro dice, bueno, es que si yo lo hago así, voy a tener sellos para poder exportarlo. Bien, y ahí estamos ya con un tema del INVIMA. Pero pensemos en el mercado interno. Hay otro elemento que es lo que hemos ido hablando en estos días, y es que también nosotros nos estamos encontrando hacia otro tipo, con otros tipos de consumidores. Y hoy, con todo lo que está pasando,
el consumidor es mucho más desconfiado. Y creo que lo hemos visto, ¿no? Ya uno mira si se va a comer algo y lo piensa dos veces. Y eso también garantiza, por ejemplo, que exacto, ese tema, digamos, como de los nichos de mercado. Y eso hoy garantiza, por ejemplo, que si yo digo, bueno, esta fresa es más costosa, pero es más costosa porque tiene porque es orgánica totalmente, porque no tiene pesticidas, y además hago todo un trabajo de marketing, hago todo un trabajo eh, de difusión de ese tema, de cuál es la condición de esa fresa, pues obviamente eso puede generar mercado. ¿Sí? Va Daniela y luego Alejandro. Literalmente, ¿qué toca hacer? Un buen marketing, aparte de eso, toca la publicidad, es el éxito de todo, la verdad. Digamos yo que soy una, todo el mundo me dice, ay, ¿en qué trabajas? ¿Cómo haces para vivir? Y cuando les digo que quedan como, what the fuck, o sea, yo soy una simple manicurista, pero ¿qué pasa? Yo me dediqué a hacer, yo empecé con tradicionales y uno cobraba súper barato, que por tener clientela, no sé qué, bueno. Los primeros como año y medio yo recalé trabajo, lo di barato, ¿y qué pasó? Yo me posicioné literal en Armenia. ¿Qué hice? Emprendí lo de que es semipermanente y ahora ¿qué hago? Yo literalmente, porque la verdad no lo he visto, solo 2 o 3 personas acá en Armenia lo hacemos, que le implementé, digamos, algo que se llama semipermanente a base de polvo acrílico. Todo el mundo dice, ay, son acrílicas. No son acrílicas, es algo que le implementé. Es que lo mismo con las fresas, como ponerse un propio nicho de mercado, hacer mucha publicidad y eso se vuelve un éxito. Normalmente uno sabe que uno al principio no va a ganar, pero ya después se posiciona. ¿Y qué pasa? Entonces, como el ejemplo de las uñas, todo el mundo cobra 20, 25, 30. Daniela Normalitas cobra 35 en semipermanente. Con la base de acrílico vale cobra 45. Ay, es que ella es carera, sí. Todo el mundo dice, no, ella es carera. No, la verdad ya nadie me dice que soy carera. ¿Por qué? Porque le cuido las uñas, no les maltrato, le uso los mejores químicos que hay en el mercado que son orgánicos, tal cosa. Lo mismo van a hacer las fresas. Uno le hace publicidad de que te vas a comer unas fresas muy sanas, libre de pesticidas, buenas para el organismo, que es lo que uno ya quiere en ese momento. Porque la verdad uno ya o sea, la verdad, todo toca pelarlo. Uno antes hasta se podía comer una manzana con la cáscara, ya no, todo toca quitarle la cáscara, porque ya todo viene tan contaminado que uno, por eso es que ahorita la sociedad me tiene tan enferma. Digamos, la clase pasada que yo te comenté, la verdad no hablé casi ni nada de eso, estaba muy enferma. ¿Qué me pasa ahora? Estoy sangrando de los riñones. Entonces, a mí me decían, pero usted tan joven, vea. O sea, ¿qué es lo que me está afectando los riñones? Que ya estoy sangrando apenas con 25 años. Entonces, yo no sé, eso se podría implementar como tal digamos, en el mercado. Siempre, o sea, darles el por qué cuesta eso, hay que explicar el todo, o sea, el por qué siempre, o sea, por qué esto vale tanto, porque es que esto vale más, que se sabe que algo no, o sea, las cosas nunca es que sean costosas, es que como se dice, porque es como una muy buena calidad en el momento de lo que se está vendiendo. Sí, costosas y no caras. Entonces, sí, claro, es costosa porque su costo es mayor, pero no es cara porque... En el sentido porque es que le estamos, o sea, ofreciendo algo mejor y aparte de eso no estamos contaminando tanto el ambiente, o sea, se va a hacer todo como un proceso más natural, pero en el sentido de que vamos a cuidar el medio ambiente porque vamos a tener, digamos, todo el proceso encerrado en yo no sé cómo se llama eso, pero Sí, pero no son como en una especie de silos, o sea, en invernaderos, yo creo. sí, pero son unos invernaderos que son totalmente, o sea, yo no, que hay unos invernaderos que tienen como unos polisombras, unas cosas, Sí, no, ellos son totalmente cerrados, ellos, ya. que para uno abrir la puerta es como si fuera una cremallera. Ya, sí, 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 ya sé cuáles son a los que te refieres. No, no, Daniela, muy bien, pero, por ejemplo, Alejandro, ¿tú quieres aportar algo aparte de lo que escribiste ahí de clientes exclusivos? Profe, Sí, buenas dale, noches. buenas noches. Pues era como analizaba yo que no sé si de pronto has ido a mirar cómo son las frutas en Carulla y Sí, la calidad de la fruta. No sé, no sé el proceso de ahí para atrás, el tema de los pesticidas, no lo sé, pero me basaba en que, por decir, las frutas de Carulla son costosas, pero el que ahí las compra sabe que va de pronto garantizado con el sabor.
Lo mismo se Ujú. podría hacer con las fresas, o sea, va a ser costoso, pero por decir yo, ir a buscar restaurantes, no sé, como exclusivos, como los de Rausch o un Krebs o cosas así, y le voy a enseñar la calidad de la fresa, le voy a decir el porqué, que era el que decía la compañera ahora, o sea, le voy a explicar todo el proceso y tal vez eso sea un negocio, o sea, es lo que te decía, ser restaurantes exclusivos, como el tema del whisky. El whisky no todo el mundo lo toma, y hay whiskies que son muy costosos y tienen sus clientes y lo siguen sacando, pero porque ya hicieron toda esa investigación. Creería que para las fresas podría ser lo mismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, muy bien. Daniela. ¿Qué es lo que pasa con, porque son las verduras o las frutas más caras? Es en el proceso de selección. ¿Qué pasa? Yo ya estudié antes una tecnología, me enfoqué más en lo agropecuario. Entonces yo visité muchas empresas. ¿Qué pasa? Hay unas empresas grandísimas por Caldas. ¿Qué pasa? Digamos, las mejores frutas, si las cogen en los supermercados que digan, uno dice, ay, se tan costoso. No, lo que pasa es que los de mejor calidad se van para esos supermercados. Los de segunda calidad se van como para Éxitos, Olímpica, yo no sé qué. Y ya los de últimas calidades donde se llegan a mercar, digamos, a una mercaderista. Y sin embargo, digamos, en esas mercaderistas todavía siguen ahí como, pasan como a un cuarto nicho de mercado, que son las carretas que ustedes le ven, que le venden el paquete de un bolo digamos, de cebolla por 1.000 o 2.000 pesos, pero la mayor, o sea, usted compra ese paquete de cebolla y le salen sin mucho 2 o 3 buenas, porque ellos la acomodan y donde está, la verdad, digamos, la cebolla, toda la parte mala, o sea, ellos tapan, ellos acomodan bien las frutas para que no se le vean los daños. Así como el aguacate que uno lo compra en la carretilla en la calle. Hace días me dio por hacer Sí. eso. Literalmente todos estaban podridos, pero pues uno se expone a eso. Pero porque, por eso es que en esos, digamos, en Carulla, bueno, lo que pasa es que yo vivo en Armenia, acá no hay nada, eso es un pueblo. Pero ustedes que vienen de esa ciudad que es más grande, pues entonces, ¿por qué son más costosas? Por lo mismo, porque son frutas seleccionadas. Ellos venden las mejores frutas del mercado, literalmente, que son frutas hermosas, que, que en el momento que uno va a ir a mirar la zona de Fruver, eso se ve espectacular. O sea, es muy lindo porque son las frutas más sanas que en el momento de recolección ellos escogen. Sí, y si mira que entonces nosotros a nuestro cliente potencial le sumamos que no solo son frutas, digamos, estéticamente agradables y sabrosas, sino que son frutas, por ejemplo, que están libres de pesticidas, y eso tiene dos elementos. Que esté libre de pesticidas significa que esa fruta es saludable, pero además que la tierra donde se cultiva no se contamina. O sea, ambientalmente también es responsable. Y si digo, por ejemplo, que eh, en este tema que estamos ahorita también en Colombia, que es tan complejo, por tantas, digamos, contradicciones sociales que se están generando, decimos, bueno, y además de eso, al campesino que la produce se le trata bien, se le paga bien, o sea, también pensando, por ejemplo, en ese elemento, que eso también es sí, que por ejemplo se genera una articulación con una comunidad, con una vereda, y eso hace que los que estén ahí están apoyándose en esa producción para mejorar sus condiciones de vida. Y si yo hago que eso sea visible en el producto, pues obviamente el que consuma va a consumir tranquilo, ¿sí? Porque, o sea, fíjense con el tema de lo que nos pasó con el cacao, el documental pasado. ¿Quién no se comió un chocolate y se sintió culpable luego de ese documental? ¿O pensaron en la posibilidad de no volver a consumir chocolate? ¿Vas a decir algo, Daniela? No, ya entendí lo que dijo. Es muy fuerte el dolor cuando uno se come un chocolate pasado, la verdad. El cólico es bastante y pues aparte sabe feo. Sí, y ¿te acuerdas el documental que vimos sobre el chocolate y el cacao? Sí, Sí, y luego de eso no se replantea, bueno, y yo estoy comiéndome un chocolate y ver toda esta pobreza y miseria, un Kinder Sorpresa, por ejemplo, que hay con estas empresas sobre ello. pues la verdad, yo no sé, pues yo la verdad, yo siempre he sabido, o sea, que las grandes empresas son las más explotadoras y yo soy de Mm, las que poco le compro a todos esos M&M, Milky Way, y aparte es que eso ujú. es súper costoso y ellos le ganan tanto, pero es que son ricos y aparte de eso de que utilizan a esas personas así, pues la verdad, yo
Yo la verdad he viajado mucho. Digamos, en España usted va a, digamos, la fruta en España es hermosa, la verdad es muy buena, pero usted va a ver quiénes son los que recolectan, entonces son puras personas ilegales en esos países y les pagan poquito. O sea, son días, digamos, de que ellos tocan al sol, al agua, igual toca recolectar todo eso y pagan miserias, es en serio. Que muchas personas que emigran para los otros países se van a hacer eso o cogen, digamos, ahí en España está cerca Rumanía y toda esa gente se va para España y ellos creen que están ganando muy buen dinero, como decir un venezolano acá en Colombia que cree que por ganar 20.000 Sí. pesos que lo envían para Venezuela es buena plata, para nosotros es una miseria, la verdad. Sí, lo mismo que pasa con la gente del norte de África que entran por ahí por la frontera. No, sí, y mira entonces de lo que entonces uno hace, por ejemplo, cuando uno produce una planta volvamos al tema de la fresa, que fue el tema que pusiste ahí en boga, pero entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer de una actividad de la RCE, o sea, de responsabilidad social empresarial, también una forma de plus, de capitalizar un producto? Entonces, uno, listo, esto que te vas a consumir es más costoso, pero mira que es saludable, o sea, no tiene químicos. Y como es saludable, pues también estoy cuidando la tierra, estoy siendo ambientalmente responsable porque los químicos no se los está absorbiendo la tierra, porque ¿qué es lo que pasa? Uno cree que echa los químicos y quedan ahí, no, eso lo absorbe y nosotros estamos llenos de agua subterránea y esa agua subterránea sí o sí luego termina en los ríos o termina en los mares. Por eso estoy haciendo o suben con todo el tema del ciclo de la lluvia, y pues ya tenemos situaciones de lluvia ácida, por ejemplo. Hay lugares en Colombia, en Medellín, en Bogotá, que temporadas donde la lluvia es ácida, o sea, donde quema. ¿Por qué? Por la cantidad pues, de contaminación y demás. Entonces, pues, desde ahí ya digamos como que hay un plus. Pero si además de eso estoy diciendo, bueno, hay una relación diferente con el campesino que la produce, en el sentido en que se está beneficiando, se están beneficiando familias de esto, que están además con un trato digno, digamos, humano. Entonces yo ya toda esa relación que estoy construyendo ahí, lo vuelvo también una forma de mostrarle al consumidor, como mira, te vas a sentir bien porque la fruta está bien, es rica. Además de eso, está libre de pesticidas, ¿sí? Además de eso, somos ambientalmente responsables y además de eso, no estamos explotando eh, gente de manera, digamos, mm, como decías tú, por ejemplo, como ocurre en otros lados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy a comer esa fresa muy tranquilo, ¿sí? Porque voy a pagar un poco más, pero sé que efectivamente estoy, digamos, como en las lógicas de las nuevas, de ese nuevo momento en el que estamos como sociedad. Sí, por eso les decía que de pronto lo que decía al principio, de lo que se decía al principio, no, que es que estamos muy lejos de Estados Unidos y Europa. Y sí y no. O sea, sí y no en la medida en que allá vemos pues unas cosas que se están haciendo, pero no significa que aquí no se pueda hacer. Y conozco ejercicios específicos, exitosos alrededor de ello. O sea, que están pequeños mercados, cooperativas campesinas, por ejemplo, que están produciendo de una manera artesanal, pero que garantiza eso. El mismo tema de los cafés, por ejemplo, con el cacao también se están haciendo unas propuestas muy interesantes alrededor de eso, lo digo desde el campo que no yo, pero sí sé gente que está como muy metida en eso y cercana que puede estar haciendo ello. Y eso en ese sector, digamos que es el sector agrícola en Colombia, que es un sector que siempre ha estado tan abandonado. Y eso se puede hacer con los otros, eso se puede hacer con lo textil, eso se puede hacer mm, con el tema, digamos, de estos emprendimientos, como lo decías tú, Daniela, pues el tema de emprendimientos de manicuristas, estéticos, o sea, eso se puede, no lo veamos únicamente como que no, es que se hizo el ejemplo de fresas, pero ese ejemplo no me sirve si, si voy pues para mi fábrica de zapatos o si voy al supermercado donde yo estoy o si paso a una papelería, no. O sea, sirve en todos los casos. O sea, lo que hay que mirar es que obviamente esa línea de base, es decir, ese momento, hay que mirar cómo se adapta, o sea, cómo se relaciona y cómo se propone. Esa es, digamos, la fortaleza del ejercicio que les estoy diciendo. Miren ustedes desde cada una de esas empresas, emprendimientos, lugares, comunidades donde están y cómo se puede generar una situación de responsabilidad de RCE. Es más,
lo habían dicho un poco desde un conjunto, ¿no? Estoy en este conjunto y cómo desde el conjunto donde habito se puede generar una propuesta. Sí, porque de todas maneras hay un espacio social y eso incluso puede formar empresa, puede formar emprendimiento. ¿Sí? Mm, esas cooperativas, por ejemplo, de reciclaje que están generando impactos positivos, limpian el río, pero además de eso, lo decía Alejandro tal vez, hay formas de construir, por ejemplo, cooperativas, corporaciones, fundaciones y empezar a generar, a solicitar recursos internacionales, pues por ahí siempre hay posibilidades de financiación y desde ahí construir empresa, por ejemplo, atacando el problema y además garantizando posibilidades diferentes de empleo. Ahí está, o sea, no quiero mostrarlo como si fuera muy sencillo, porque yo lo sé que no lo es tanto, pero sí quiero ver que tampoco es que estemos pues como en un muro y una sin salida, ¿no? O sea, hay necesidad de afrontarlo, independientemente de que lo veamos muy difícil, pues que nos toca. O sea, ¿cuál es el tema real? Que si no hacemos algo como humanos, o sea, como sociedad, vamos a estar en 30 años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, en una situación de insostenibilidad horrible. Y como estamos ante ello, pues lo que tenemos que hacer es empezar a generar acciones de transformación. Pero como no podemos hacer hacer esas transformaciones sin, sin, sin comer, o sea, es decir, sin darnos cuenta que tenemos que producir, que tenemos que generar riqueza y empresa, pues miremos cómo se puede adaptar esas transformaciones desde el tema de la empresa. Eso es, digamos, como esa lógica que se está haciendo ahora. O sea, no es un problema de competir una cosa u otra, porque no es como devolvernos socialmente a como vivían las comunidades indígenas, ¿no? No, es cómo hacemos eso teniendo en cuenta también cuál es la realidad en la que estamos. Es cómo hacemos un viraje, pero sin que ese viraje signifique eh, eh, retroceder, por ejemplo, en términos, no sé, de la tecnología, en términos de cosas que ya tenemos, porque eso es imposible, además. O sea, no podemos hacerlo. Pensar que nosotros nos vamos a volver, digamos, al siglo XVII o XVI, que es donde se generó, pues, donde se empezaron a generar las grandes transformaciones de impacto ambiental, son más o menos 300 años que llevamos con eso no puede ser. O sea, y si pasa es porque vamos a tener una crisis, o sea, para que llegara allá va a pasar una crisis tremenda, y la idea es evitarlo. Entonces, eso es como el análisis que estamos haciendo. Ahora, en estos últimos 3 minutos, tal vez, ¿nos queda claro cómo va a ser entonces la presentación para el próximo encuentro? Profe, qué pena, buenas noches. Dime, Yo Jorge. Sí, estaba en una dime. reunión de obligados y la verdad no pude escuchar cómo va a ser y todo eso. Dale, no, mira, aquí está en la presentación que tengo, que es estas fases de la implementación de la RCE, ¿cierto? Digamos que nosotros en la semana 3 lo que hicimos fue mostrar la fase 1, que es como un análisis de la posibilidad de implementar la RCE en nuestro espacio, ¿cierto? Tú lo hiciste, lo hicimos todos desde diferentes lecturas, desde diferentes posturas. ¿Qué es lo que tendría entonces para la próxima semana, para la semana 6? La fase 2, que es la planeación específica, y es cómo vamos a realizar o qué podemos implementar de RSE en esos espacios donde habitamos y cuál sería, digamos, como las formas de implementación de la misma. Y digamos, la semana 8 ya estaríamos pensando en específicamente cuál va a ser el elemento a implementar dentro de nuestra empresa. ¿Te queda claro? Correcto, sí, señor. Muchas Listo. gracias. Dime, Joan. O sea, esto es con base en lo que nosotros expusimos hace 15 días. Claro ¿cierto? que sí, claro que sí, sí, sí. O sea, es Ok, dime, es la continuación de lo que ustedes expusieron hace 15 días. Dime, ok, Wilmer. gracias, profe. Claro que sí, Profe, no, una Joan. pregunta. O sea que Dime. en la próxima clase solamente hablamos de la fase 2, solo eso. Pues si Ah, ya la listo. llevan a la fase 3, genial. Ah, ok, Ya, listo, profe. o sea, miren que lo que vamos a hacer es la continuación de lo que ustedes ya expusieron hace 15 días, como le dijo Joan. Si tú en la primera alcanzaste a llegar hasta un punto de planeación, pues sería lo siguiente sería mirar la forma de implementación, ¿sí? Porque como todos tenemos lecturas diferentes, algunos tenían más posibilidades de la empresa donde están, otros lo habían diseñado incluso desde sus comunidades, está bien, es válido. La idea es mirar cómo se sigue pues como en este mismo camino. No, porque si no, pues no sería repetir lo que se dijo hace 15 días, sino ese segundo momento.
según lo que hemos visto hasta hoy y según estas fases de implementación de la RCE que son fundamentales. Y la semana 8, entonces miraríamos ese tercer momento en ese proceso de lo que diseñamos hace 15 días. ¿Nos queda claro? Listo, profe. Sí, señor, Listo. correcto. ¿Listo? ¿Alguna duda? Recuerden, eso sí, pues este grupo, por fortuna, no somos tantos, pero pues, 5 minutos por exposición, digamos 10. No voy a poner pues videos ni nada para poder aprovechar el máximo del tiempo, para poder hacer retroalimentación colectiva, mirar todo. Entonces tratemos pues como de pensar bien ese ejercicio, entre 5 y 10 minutos, ojalá pues diapositivas para poder exponer bien la idea y nada, vamos trabajando con ello. Listo, profe, claro. ¿Listo? ¿Claros todos con ello? Sí, señora. Sí, señor. Listo. Daniela Herrera, No, profe, ya no puedo asistir. ¿tiene alguna situación? Yo creo Listo, que es por cuestiones laborales que no puedo asistir. listo, dale. Juan David Jaramillo, Presente, profe. no, te extrañamos hoy en el diálogo, Juan David. ¿Cómo así, profe? Dale, no te preocupes. Camila Parra, Camila no vino tampoco. Bueno, no vino, es curioso decir no vino en Meet, pero bueno. Y, bueno, Jorge Williams sí. Listo. Entonces dejaríamos el encuentro, son las 8:30 en punto. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces podríamos dejar el encuentro aquí hoy. Nos vemos de hoy en 8 a las 6:30 p.m. para escucharles acerca de cómo vamos con esas propuestas desde el RCE. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, qué pena ahí. Dani Herrera, como que ya le había avisado a usted de la Sí. falta de ella, Sí, ya mire acá. Qué para pena. que la tengas presente. Sí, ahí le puse la excusa. Sí, ya mire Listo. que. Dale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, profe, que esté